Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de FDP Noticias. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, está Germania Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Germania? Buenas noches. Hola Joel, ya estoy aquí en mi casa como tú siempre haces este programa desde tu casa en Costa Rica, usualmente yo estoy en el estudio aquí en Miami, pero ya hoy ha empezado la cuarentena como más oficial, aquí en Estados Unidos se siente ya el cambio y ya aquí en Factores de Poder cada quien está trabajando desde su casa, ya estamos empezando en realidad a sentir cómo nuestra vida está cambiando y no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Así es. De hecho, tenemos que ver el mapa de cómo está la situación hoy en América y lo que vamos a encontrar es que ya la- está totalmente esparcido el virus. Lo que vemos en pantalla es el mapa, la última actualización mientras estamos grabando este programa. Son 372.563 casos confirmados, China a la cabeza con 81.496, después Italia, Estados Unidos en tercer lugar y en cuarto España. Es importante decir que ya en todos los países de América hay coronavirus COVID-19 debido a que Belice, que era el único país donde no había, ha reportado durante este fin de semana su primer caso. Así es, Joel. Todos los países de Latinoamérica ya están presentando casos del COVID-19, pero el centro de esta crisis en nuestra parte del mundo está aquí en los Estados Unidos. Ya este país se ha convertido en el tercer del mundo con más casos del COVID-19, detrás solamente de China e Italia. La zona roja en Estados Unidos está en el estado de Nueva York, donde se encuentran más de la mitad de los casos confirmados. En la ciudad de Nueva York, nada más, los casos aumentaron a más de 12,000 durante el fin de semana, o sea, casi 3,000 nuevos casos diarios. Doctores en este estado empezarán a usar una medicina contra la malaria para tratar casos del COVID-19, según anunció el gobernador Andrew Cuomo esta mañana. El gobernador Cuomo también le dijo a los neoyorquinos que se acostumbren a la cuarentena, pues esta podría durar varios meses. Sin embargo, el presidente Trump hoy tuvo un mensaje distinto para los estadounidenses. No podemos dejar que la cura sea peor que la enfermedad. Al final de los 15 días tomaremos la decisión de cómo queremos proceder, dijo Trump en un tuit esta mañana. Demócratas y republicanos no solo es en tono, el gobernador Cuomo es demócrata y como sabemos Trump es republicano. Este problema político también ha sido un problema en ayudar a los norteamericanos que necesiten ayuda económica durante este momento. Hoy en el Senado norteamericano no logró pasar un paquete económico de más de 2 trillones de dólares que se supone están destinados para ayudar a aquellos que han perdido todos sus ingresos o parte de sus ingresos durante esta crisis. La situación definitivamente es muy preocupante aquí. Estamos escuchando historias de meseros, gente que trabaja en hoteles, en la industria del turismo, que han perdido completamente su forma de ingreso. Es muy preocupante. No me cabe duda de que esta situación va a ser un desafío tanto a nivel sanitario como a nivel económico y los Estados Unidos son un país fundamental para el mundo. Pero yo creo que así como Estados Unidos está intentando a nivel local, por ejemplo, lo que hemos visto en San Francisco y en algunas otras localidades, dar un ejemplo de que la cuarentena es fundamental, otros países con un nivel económico que no se compara al de Estados Unidos deberían darse cuenta de que estas medidas son indispensables. Así es, yo creo que todos los gobiernos alrededor del mundo están teniendo un debate moral sobre la economía versus la estabilidad de la gente y su salud, ¿no? Pero en España están ya entrando en la segunda semana de confinamiento, entre cifras que colocan al país como uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo. Expertos vigilan el comportamiento del virus en el país para prever acciones ante el colapso de los sistemas sanitarios y las unidades de cuidados intensivos. Hoy se contabilizaron 33,089 casos en el país ibérico y 2,182 muertos. El gobierno de Pedro Sánchez ampliará el estado de alarma 15 días más por la crisis del coronavirus, lo que requiere de su aprobación en el Congreso de los Diputados. El actual decreto entró en vigor el 15 de marzo y duraría hasta el 29 de este mes, pero ahora deberá prorrogarse por lo menos hasta después de Semana Santa. De esta manera, más de 47 millones se preparan para seguir en casa por lo menos hasta el 11 de abril debido a esta pandemia.
Las nuevas órdenes dictadas hoy por las autoridades delegadas incluyen una ampliación del papel de las Fuerzas Armadas con el objetivo de que los militares realicen por vía aérea y terrestre el traslado de pacientes que lo requieran a centros con recursos sanitarios disponibles y puedan proteger también infraestructuras críticas. Esto de España me parece que es sumamente relevante porque nos damos cuenta de que atender tarde una crisis, y este es el problema es la atención tardía que se le dio, la irresponsabilidad del liderazgo político y del gobierno de Pedro Sánchez, lo que ocasiona es esto, es que el sistema de salud se vea sobrepasado. Por ejemplo, yo escuché hoy, bueno, en el caso de Costa Rica, escuché el mensaje del ministro de Salud y también Boris Johnson en el Reino Unido y lo que decían era, miren, aquí no se trata de frenar el contagio porque eso ya es imposible, se trata de hacerlo más lento, porque no hay sistema de salud en el mundo capaz de absorber o de atender un aumento exponencial. Y eso es lo que está pasando en Exactamente, España. así es, Joel. Justamente cuando nos sentamos a grabar este programa, escuchamos que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le ha pedido a todos los del Reino Unido que se queden en casa. Es una cuarentena en todo el territorio. Definitivamente la información que nos están mostrando demuestra que el confinamiento es la mejor manera de lidiar con esta pandemia. De hecho, aquí en Estados Unidos, el estado de California, que fue uno de los primeros en decirle a la gente que se quede en su casa, ya está viendo resultados positivos gracias al confinamiento masivo. Sí, hoy también vi un estudio, tal vez mañana vamos a poder entrar más en detalle en eso. Islandia es el primer país que pudo hacerle tests de prueba del coronavirus a toda su población. Y lo que demostró este test es que la mitad de las personas que están infectadas con coronavirus no presentan síntomas, pero sí contagian. La mitad. Entonces, démonos cuenta de lo importante que es el confinamiento, porque si nos atenemos a que las personas que no tienen síntomas son las que salen a la calle, bueno, hay un posible foco de contagio todavía. Y esto lo ha entendido también Bolivia, donde hay 24 casos confirmados, 4 en las últimas 24 horas, 4 más, y es por esto que se ha decretado una cuarentena obligatoria. El ministro interino de Salud, Aníbal Cruz, informó en conferencia de prensa que 4 nuevos casos fueron encontrados en la ciudad de Santa Cruz, la mayor de Bolivia, con más de 1,5 millones de habitantes. Entre las disposiciones asumidas por la presidenta encargada de Bolivia, Yanine Áñez, figuran también el cierre de fronteras, la restricción de vuelos internacionales y el transporte interdepartamental e interprovincial. También se dispuso la prohibición de cualquier evento deportivo o cultural para evitar los actos masivos y se garantizan los servicios básicos durante la cuarentena como agua, luz, gas domiciliario y el Internet. Áñez también dispuso medidas económicas para los más necesitados como un bono equivalente a $72 que se entregará en abril para niños del nivel primario e inicial que vayan a escuelas públicas. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció este sábado la suspensión del calendario de elecciones debido a la cuarentena total decretada por el gobierno ante esta pandemia y por tanto los comicios presidenciales previstos para el 3 de mayo. Y Joel, mientras la mayoría de los países se están dando cuenta que el confinamiento es la mejor manera de lidiar con esta crisis, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue sorprendiendo por el manejo de esta crisis. Él le sigue diciendo a los mexicanos que sigan con sus vidas de manera normal hasta que él les diga que es hora de cambiar sus hábitos. Escuchemos al presidente de México. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Pero ahora todavía, con sana distancia, podemos seguir
conviviendo. En realidad, Jovel, cada vez que hemos hecho este programa, creo que tenemos algo nuevo que mostrar del presidente de México siendo sumamente irresponsable. Yo me pregunto, ¿qué pensarán mandatarios de otros países mientras ven estos videos que se han hecho virales de la irresponsabilidad de AMLO? Bueno, hay que entender, por ejemplo, en México, yo tengo el privilegio de tener familia mexicana y he estado hablando con ellos porque, claro, nosotros les mandamos en el grupo de la familia los videos de Andrés Manuel López Obrador y sus declaraciones que nos parecen inauditas. Y hay comentarios de un primo particularmente que dice que él lo que está intentando es que no se detenga la economía. Este es un argumento válido y yo puedo entenderlo. Ahora, si lo comparamos, como bien dices, con el proceder de otros líderes del mundo, es cuando nos damos cuenta de que hay una disonancia, ¿no? Especialmente después del discurso que dio hoy Boris Johnson, que tendremos que retomarlo mañana en el programa, que fue fenomenal. O sea, la forma en que él le habló claramente a la gente y le dijo, tenemos que estar en las casas. Es la única manera de no sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Entonces, cuando yo veo líderes del mundo que se lo están tomando en serio y veo a Andrés Manuel López Obrador, lo que yo asumo, puede que esté equivocado y ojalá, es que lo que viene para México va a ser terrible. Claro, fíjate, Joel, bueno, estábamos ya discutiendo este debate entre la economía y el bienestar de la comunidad, pero el presidente Trump, que es conocido por que nada más le importa la economía, le parece la prioridad principal de su gobierno y hasta él ha tenido que paralizar el país, pero también vemos que Trump no quiere hacer esto indefinitivamente, así que ya veremos. Sí, hay algo que ayer hice un programa de No Soy Clark en el que hablaba de varios ejemplos del manejo de esta crisis. Y hubo comentarios que se referían a que yo no hablaba del manejo irresponsable de Trump de la crisis al inicio, que fue muy responsable también, de Bolsonaro, del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Y es verdad, esos casos los hemos tocado en este espacio, hemos hablado de Trump, de la forma en que ha ido evolucionando, porque eso es innegable. Ahora, el punto aquí, en la actualidad, no es tanto lo que ya no se hizo, es lo que vamos a empezar a hacer, es lo que va a hacer cada país por evitar que esto siga empeorando. Y en ese sentido, yo creo que Trump ha hecho cosas muy positivas, pero me preocupa lo que dijo, y lo dijiste en la nota antes, de que, bueno, ya en 2 semanas habrá que ver si el mundo vuelve a la normalidad, cuando en realidad es probable que en 2 semanas esto no se acabe. Así es, justo antes de esta grabación, Trump habló con el país y también dijo que este país no fue construido para estar fuera de servicio. Así que ya vemos frustración del presidente Trump, seguro. Sí, y bueno, frustración también provocan otros países, entre ellos Venezuela, donde el régimen de Maduro dice que hay 77 casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, Juan Guaidó ha salido a desmentir al régimen y decir que no, que en realidad son 200. En una entrevista con el Miami Herald, Guaidó indicó que en el gobierno interino cuentan con ese balance de manera extraoficial por el observatorio que hemos realizado. El nuevo Herald consigna que fuentes internas de la dictadura de Maduro reconocen que en las próximas horas podrían ser más de 200 los casos del coronavirus. Según esas fuentes, cuya identidad no ha sido revelada por el periódico, el número de casos positivos ascendía a 181 en la mañana del sábado, mientras que el total en observación era de 298. Guaidó recordó que la capacidad del sistema sanitario de Venezuela para hacer frente al coronavirus es casi inexistente e indicó que el país necesita de manera urgente de unos 1,000 respiradores para atender los casos que se reportarán en los próximos días. Aquí vemos muy claramente cómo el poder en este momento, intenta disputarlo Guaidó de alguna manera, pero la tiene difícil, ¿no? En efecto, yo creo que lo único que él podría hacer en esta contingencia es intentar dar datos reales. Eso es una función útil, pero, tampoco hay manera de verificarla. Lo de la ayuda internacional, como él lo dice, depende de los militares, entonces está muy restringida su margen de acción. Ayer alemana Angela Merkel se sometió en cuarentena después de que un médico que le administró una vacuna el pasado viernes diera positivo por el COVID-19. La líder alemana fue informada justo después de su discurso a la nación y no dudó en iniciar su cuarentena. En una primera prueba, la canciller dio negativo por coronavirus, pero aseguró que se someterá al test de nuevo, pues tan solo 3 días después de entrar en contacto con el médico, la prueba no sería fiable al 100%. Merkel dejó claro que no abandonará sus tareas como canciller y seguirá haciendo su trabajo desde casa.
después de apelar al sentido común de los alemanes durante las últimas semanas y comprobar que gran parte de la población seguía congregándose en público, Merkel anunció este domingo una serie de medidas que, ahora sí, de ser incumplidas, conllevarían sanciones. Por ejemplo, no se aceptan más de 2 personas juntas en los espacios públicos por ahora. Al cierre de esta edición, Alemania reportaba 28.798 casos del virus y 116 muertes. Que se ha visto en las últimas semanas en este predicamento sobre si ir o no a los Juegos Olímpicos que están organizados. Un medio estadounidense ha tenido una filtración por parte de un miembro del Comité Olímpico Internacional que asegura que en efecto serán aplazados estos Juegos Olímpicos. El canadiense Dick Pound expresó al diario USA Today que, a juzgar por la información que maneja el COI, el aplazo ha sido decidido. Todo apunta a que los Juegos serían disputados en el verano del 2021. El USA Today le pidió una reacción al COI, cuyo portavoz Mark Adams se remitió al comunicado emitido ayer domingo, en el cual el organismo internacional, a través del presidente Thomas Bach, adelantó el domingo que aplazar los Juegos por la pandemia es una posibilidad y que tomarían la decisión final en los próximos 4 meses. El Comité Olímpico Internacional descarta que la justa deportiva vaya a ser cancelada. Un dato curioso es que en el contrato entre Tokio y el Comité Olímpico Internacional no se incluye ninguna cláusula en relación a una hipotética pandemia. Se establece una posible suspensión o aplazamiento en caso de guerra, boicot o embargo, pero no en relación a una crisis sanitaria de este calado. Vale la pena recordar que Japón es uno de los países que ha logrado contener los contagios, presentando a la fecha solamente 1.101. Tenor Plácido Domingo ha hecho público por medio de las redes sociales que ha dado positivo por el coronavirus. Según ha explicado el ícono español, Domingo tenía fiebre y tos, y eso fue lo que le llevó a hacerse la prueba en la que ha dado positivo. Os ruego a todos que seáis extremadamente cuidadosos, seguir las normas básicas como lavarse las manos con frecuencia, mantener al menos a 2 metros de distancia de los demás, haciendo todo lo que se pueda para detener la propagación del virus y, sobre todo, quedándose en casa si es posible, añade en la nota. El tenor concluyó pidiendo la colaboración de la ciudadanía para combatir la pandemia. Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, para así poder volver a nuestra vida diaria normal lo más pronto posible. Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no solo a sí mismos, sino a toda nuestra comunidad, dijo don Plácido Domingo. Como hemos discutido aquí, Joel, esta crisis la sentimos como más cerca cuando vemos que figuras del mundo de las artes, de la música, del deporte, dan positivo al coronavirus, ¿no? Sí, yo creo que también nos hace pensar en el volumen de gente famosa o conocida que está contrayendo este virus. Entonces uno dice, bueno, si la gente famosa, que si son este porcentaje del mundo, ¿no? O sea, son muy pocos, pero vemos a tantos que se contagian, ¿cuántos no conocidos están también cayendo en las garras de este virus? Pero también me parece sospechoso que tanta gente famosa y con mucho dinero, parece que es más fácil para ellos hacerse el examen, ¿no? Porque hemos escuchado historias de gente con síntomas a las que no le hacen el examen porque no llenan los requerimientos, que son haber estado cerca de alguien con un caso confirmado o haber estado en ciertos países. Pero parece o que estar los presentando síntomas. pueden conseguir el test muy fácil. Sí, eso es muy extraño, la verdad, pero o sea, no sé cómo lo manejarán en España. En realidad no sé dónde está Plácido Domingo en este momento. No sé si está en España, en Estados Unidos, pero yo creo que sí. Es curiosa la forma en que ellos pueden confirmarlo más rápidamente. Pero quería comentarte una historia que a mí me ha gustado mucho, porque aquí en Costa Rica, cada uno de nosotros, y no importa el país en realidad, tiene una fe particular. Cree en lo que quiere creer. Pero los católicos en este país, este fin de semana, tuvimos un momento muy especial. La imagen de la Virgen de los Ángeles surcó los cielos de Costa Rica durante el fin de semana como un acto de fe ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19. Las autoridades del Ministerio de Seguridad y las instituciones de primera respuesta llevaron a cabo 2 sobrevuelos para enviar un mensaje de esperanza a la población. El sacerdote Francisco Arias, el rector del Santuario Nacional de la Virgen de los Ángeles en Cartago, invitó a las personas a unirse en oración por lo que ocurre con el nuevo coronavirus.
Las iglesias católicas y evangélicas permanecieron cerradas al público durante el fin de semana, acatando las indicaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, los fieles pudieron participar de las celebraciones por medio de redes sociales. Costa Rica contabiliza 158 casos de COVID-19 y 2 muertes. Hoy el gobierno de Carlos Alvarado decretó el cierre de todas las playas del país. Además, los extranjeros residentes en Costa Rica que salgan del país durante la pandemia perderán su condición migratoria y se ha ordenado una restricción vehicular sanitaria de 10 de la noche a 5 de la mañana a partir de mañana. Medidas que el gobierno de Costa Rica está implementando conforme lucha con una población que en parte va cobrando conciencia, pero una buena parte decide salir, decide seguir saliendo a las calles y bueno, ante esto habrá que ver a ver cómo se acaba con esa inconsciencia. Seguro, yo creo que esta semana va a ser la más crucial que hemos vivido durante esta crisis hasta ahora. Creo que vamos a empezar a ver más casos. Menos mal, los países se están preparando como pueden. Aquí, como siempre, les recordamos que en muchos de nuestros países va a ser más difícil contener esta crisis, particularmente en lugares como Nicaragua, Venezuela, Cuba. Así que estamos pendientes de informar a la gente adentro y la gente que está afuera, pero que tiene a personas queridas en estos países. Sí, y también Haití. Haití creo que es de hecho el país más vulnerable de la región. Bueno, no ha logrado recuperarse del terremoto que, bueno, sucedió hace ya más de 10 años, imagínate. Sí, bueno, estas fueron las noticias de hoy. Joel y yo seguiremos informándoles desde nuestras casas. Aquí todo el mundo está encerrado. Esto es una situación sin precedente. Todos los días aprendemos a sobrevivir de una manera nueva. No sabemos cuándo se va a acabar esto, pero bueno, al menos todavía podemos informarnos y nosotros estamos aquí para esto. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana.